Preach and Teach God's Word 16. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Predica y enseña la palabra de Dios. Desde el principio de este año hemos estado trabajando en una serie, hablando sobre la importancia de la lectura regular de la Biblia, de cómo ayudarnos a leer con eficacia, de cómo leerla y analizar la Biblia, confiar en ella y saber que obrará en nosotros. La Biblia no es un libro de autoayuda o un libro de sabiduría, de secretos ocultos y místicos. La Biblia es la revelación de los planes y propósitos de Dios para la humanidad. El propósito de Dios es recuperar su familia de hijos e hijas, y poder tener una relación especial con ellos. Su plan es redimir, liberar a hombres y mujeres del castigo y el poder del pecado, transformándolos en hijos e hijas de Dios, santos y justos a través de Jesús, el Redentor. Efesios 1 del 4 al 5, segunda de Timoteo 1 del 9 al 10. Los autores de la Biblia no estaban tratando de escribir un libro religioso, sino el registro inspirado, la revelación a su generación de su gloria y el desarrollo del plan de redención. La Biblia es fundamentalmente la narración histórica, escrita por hombres inspirados de Dios, para narrar los eventos registrados y respaldados por la arqueología. En lecciones recientes, hemos seguido la narrativa histórica de la promesa de Dios de enviar un Redentor, a través del registro del Antiguo Testamento de los judíos, el grupo de personas en el que nació Jesús. Génesis 3:15, Génesis 12 del 1 al 3. A principios del siglo I después de Cristo, llegó el momento de que Jesús viniera a este mundo. La porción del Nuevo Testamento de la Biblia es un registro de su ministerio, crucifixión y resurrección. El Nuevo Testamento fue escrito por testigos oculares de Jesús, sus colaboradores más cercanos, hombres que vieron morir, predicar, hacer milagros, morir y volver a vivir a Jesucristo, y dieron testimonio que su poder que transformó sus vidas. Antes de que Jesús regresara al cielo, comisionó a 12 hombres para que contaran al mundo lo que vieron, y proclamaran lo que significa su muerte y resurrección para todos los que creen en Él como Salvador y Señor. En Lucas 24 del 44 al 48, dice que la muerte sacrificial de Jesús en la cruz fue el precio por el pecado pagado, y la remisión del pecado hará a todos los que creen y se acercan a Jesús por salvación. Los testigos oculares escribieron para facilitar la difusión del mensaje salvador, escribieron lo que vieron y oyeron para que la gente creyera en Jesús, y se salvara del castigo y el poder del pecado. En Juan 20 del 30 al 31, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas, que no están escritas en este libro, para que la gente creyera que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y tengan vida eterna. Esta semana vamos a ver lo que significaba la palabra escrita de Dios, la Biblia, para estos apóstoles, que fueron testigos presenciales y escribieron las Escrituras para aumentar nuestra confianza en la exactitud del Nuevo Testamento, y tuviéramos una fuerte motivación para transmitir correctamente su mensaje. En Mateo 28 del 18 al 20, Jesús no solo comisionó a los testigos presenciales para contar al mundo acerca de su resurrección, también les comisionó para enseñar y hacer discípulos en todas las naciones, así es como se lee en el griego original, diciéndoles que debían bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para complementar la salvación. Antes de señalar el punto en que está dirigiéndose y se relaciona con esta lección, necesitamos hacer algunos comentarios sobre los problemas que encontraremos con más detalle en las próximas lecciones. El bautismo por inmersión en agua, por sí mismo, no salva a nadie del pecado. La salvación del pecado viene a través de la fe o confianza en Jesús y su sacrificio en la cruz. Jesús pagó el precio del pecado a través de su muerte sacrificial. Como resultado, la remisión de los pecados. Ahora la salvación está disponible para todos los que creen en Él. El bautismo es una señal externa del compromiso interno que una persona hace con Jesús. Bautismo significa enterrar la vieja vida pecaminosa y resucitar para vivir una nueva vida en sumisión a Dios.
En el nombre santo, significa consagración completa, al apartarse del pecado para honrar y obedecer a Cristo. Nuevo creyente honra y sirve fielmente a Dios Todopoderoso y la revelación de sí mismo, que ha dado en y a través de Jesús. Notemos que Jesús comisionó a los apóstoles para que enseñaran a los creyentes a obedecer los mandamientos que les había dado. Para los judíos del siglo I, los mandamientos de Dios estaban conectados con su palabra escrita en la Biblia. Recordemos que, en el monte Sinaí, Dios Todopoderoso escribió sus palabras en 2 tablas. Moisés escribió del Señor, la cual registró en un libro. Dios instruyó a Moisés para que enseñara al pueblo las leyes o mandamientos que recibió, y registró en los primeros libros de la Biblia. Éxodo 24:4, 7 y 12, Éxodo 31:18. Jesús nació en la nación judía, y los primeros cristianos eran judíos. Leer y enseñar las Escrituras era una parte vital de la vida judía. Después de que Israel regresó del exilio en Babilonia, comenzó la costumbre de leer las Escrituras en una sinagoga, un lugar especial de reunión, en el día de reposo. Las Escrituras fueron leídas y explicadas por un maestro, rabino o escriba. El propósito de estas reuniones era la instrucción. Se podría formar una sinagoga en cualquier lugar donde hubiera 10 personas reunidas. En la época de Jesús, había 480 sinagogas repartidas por todo Israel. Jesús comenzó su ministerio en su ciudad natal, Nazaret. En la sinagoga local, las sinagogas eran para Jesús y sus apóstoles lugares para predicar y enseñar. Lucas 4:16, Mateo 4:23, Mateo 9:35. Predicar significa proclamar públicamente la gracia de Cristo. Enseñar significa impartir información o instrucción para que otros puedan aprender. El libro de los Hechos es el registro de las actividades de los apóstoles cuando salieron a proclamar la resurrección de Jesús. Hechos nos informa que las personas creían en lo que predicaban los apóstoles y se convertían en seguidores de Jesús y lo que los apóstoles enseñaban. Por ejemplo, 3,000 personas respondieron a la primera predicación pública de Pedro en el día de Pentecostés, después de que Jesús regresó al cielo. Estas personas creyeron y fueron bautizadas, y todo creyente se dedicó fielmente a seguir las enseñanzas de los apóstoles. Hechos 2:42. ¿Qué habrían enseñado los apóstoles? Habrían enseñado lo que Jesús les enseñó, no solo durante su ministerio, sino también en el día de la resurrección, y en los 40 días antes de que Él regresara al cielo. El día de la resurrección, cuando Jesús comenzó a aparecerse a sus discípulos, les citó las Escrituras. Además de la historia, el Antiguo Testamento tenía muchas profecías sobre el Mesías, el Redentor, así como relatos de personas y eventos que lo presagiaban, tiempos y sombras. En Lucas 24:27, Jesús citó pasajes de los escritos de Moisés y todos los profetas, todo lo que las Escrituras dijeron acerca de sí mismo. En Lucas 24:44 al 45, Jesús dijo: Cuando estuve con vosotros, les dije que todo ustedes, lo escrito acerca de mí por Moisés y los profetas y en los salmos, que se deben cumplir al pie de la letra. Luego les abrió sus mentes para entender las Escrituras. En otras palabras, Jesús dejó en claro que las Escrituras tienen la última instancia, acerca de Él. Jesús, la palabra viva, se revela, a través de las páginas de la Biblia. Juan 5:39. Cuando el apóstol Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre, se refirió a Jesús como la palabra, Logos. Logos era una palabra agradable y completa tanto en la filosofía griega, como en el judaísmo de esa época. Tiene la idea de autorrevelación o mensaje. Jesús es el mensaje de Dios, la revelación más completa de Dios y su plan de redención. En Hebreos 1:1 y 2, dice: Desde hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, pero ahora, en estos últimos días, nos ha hablado a través de su Hijo. El punto por ahora, es que los apóstoles sabían que Jesús prometió darse a conocer a la gente, a través de las Escrituras, la palabra escrita de Dios. Juan 14 del 19 al 21. En Juan 14 del 21 al 23, una noche antes de que Jesús fuera crucificado, les dijo a sus 12 apóstoles, de que pronto se iría, pero que continuaría revelándose o manifestándose a aquellos que guardan sus mandamientos. Recordemos lo que anotamos anteriormente en la lección. Los judíos del siglo I conectaron los mandamientos de Dios con su palabra escrita,
Las Escrituras. En la última cena, Jesús prometió a sus apóstoles que continuaría dándose a conocer a sí mismo, y su amor a través de su palabra escrita. La palabra griega usada en Juan 14 del 21 al 22, significa, manifestarse, revelarse, que personalmente vendrá y estará con ellos, me dejaré ver claramente, y me haré real para en ustedes. Los apóstoles querían que la gente conociera a Jesús más plenamente, así que enseñaron y explicaron las Escrituras. Las Escrituras no solo muestran que Jesús es el Redentor prometido, el Mesías, sino, Jesús les prometió revelarse más plenamente a su pueblo a través de la palabra escrita. Los testigos oculares enseñaron las Escrituras que ya estaban completas cuando Jesús estuvo aquí, el Antiguo Testamento. También escribieron más Escrituras, el Nuevo Testamento. Estos hombres sabían que estaban escribiendo la Escritura. Segunda de Pedro 3:2, Segunda de Pedro 3 del 15 al 16. No estaban tratando de escribir un libro religioso, estaban llevando a cabo su comisión de decirle al mundo, predicar y enseñar todo lo que vieron y escucharon de Jesús. En Mateo 11:28 al 30, Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, unid vuestra vida a la mía, aprended de mí, yo os haré descansar. Hoy aprendemos de Jesús a través de su palabra, porque las Escrituras dan testimonio de él. Juan 5:39. Él se revela a sí mismo a través de las Escrituras. Juan 14:21-22. Creer en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús es solo el comienzo. Debemos convertirnos en discípulos o aprendices que crecen, y son cada vez más cambiados por su Espíritu, a través de su palabra a medida que los efectos del pecado en nuestro comportamiento y carácter son expuestos y tratados por su gracia. La palabra de Dios es el alimento que produce crecimiento y cambio. Mateo 4:4, Primera de Pedro 2:2. Pablo escribió a los nuevos creyentes, ustedes aceptaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, que por supuesto lo era. Y esta palabra continúa obrando en ti que crees. Primera de Tesalonicenses 2:13. Pablo escribió que, toda escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñarnos lo que es verdad, y para hacernos dar cuenta de lo que está mal en nuestras vidas. Nos endereza y nos enseña a hacer lo correcto. Es la forma en que Dios nos prepara en todos los sentidos, totalmente equipados para cada cosa que Dios quiere que hagamos. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Los testigos oculares escribieron para ayudar a las personas a ver a Jesús más claramente y para instruir más a todos aquellos que llegaron a creer en él para que pudieran madurar y ser plenos en el Señor, dignos de la plena estatura de Cristo. Efesios 4:13. Jesús es nuestro estándar, nuestro modelo de vida. Las epístolas, cartas, fueron los primeros documentos escritos por los apóstoles. Las epístolas explicaron lo que creen los cristianos, y cómo deben vivir y afrontar los problemas y preguntas que surgieron cuando se establecieron grupos o iglesias. Los nuevos cristianos también necesitaban un registro de lo que Jesús dijo e hizo. Los apóstoles querían un registro escrito de lo que presenciaron para asegurarse de que el mensaje exacto continuaría propagándose después de su muerte. Segunda de Pedro 1:15, Segunda de Pedro 3 del 1 al 2. Entonces, escribieron los evangelios, las biografías de Jesús. La precisión en estos documentos era importante, no solo para que las personas pudieran conocer a Jesús más plenamente, a través de las Escrituras, sino también para que tuvieran protección contra el engaño. Mientras Jesús estuvo en la tierra, enseñó a los apóstoles que el reino de Dios se extiende a través de la predicación de la palabra de Dios. Jesús comparó la palabra de Dios con la semilla que se siembra. Mateo 13 del 18 al 21. En Mateo 13:19, Jesús les dijo que cuando la palabra es predicada o proclamada, Satanás, el inicuo, viene para tratar de robar la palabra, especialmente la que no entendemos. En Mateo 24 del 4 al 5, Jesús también declaró que en el tiempo entre su primera y segunda venida, los falsos cristos y los falsos profetas engañarán a muchos. Durante la vida de los apóstoles, surgieron falsos maestros y falsas enseñanzas, tal como advirtió Jesús. Dos grupos principales de falsos maestros se desarrollaron casi de inmediato, los judaizantes y los maestros, y el gnosticismo, palabra griega conocimiento en el siglo II. Los judaizantes eran judíos que aceptaron a Cristo como Mesías, pero enseñaron que, para salvarse del pecado,
Los creyentes deben guardar la ley de Moisés, incluida la circuncisión y la observancia de las fiestas y el sábado. Muchos eran fariseos, que consideraban de segunda clase a los creyentes no judíos. Los gnósticos decían que la salvación viene por el conocimiento y que la ignorancia, no el pecado, es el problema de la humanidad. Dijeron que la materia es mala, lo que los llevó a negar la encarnación y resurrección de Jesús. Decían que nadie se levanta de entre los muertos. Como creían que el cuerpo humano es temporal, enseñaron que puede satisfacer todos sus deseos o privarlo de los placeres básicos. Los documentos del Nuevo Testamento reflejan el deseo de los autores de combatir estas falsas enseñanzas haciendo una presentación clara de quién es Jesús, por qué vino a la tierra, y qué logró a través de la cruz. Los evangelios son relatos de Jesús basados en lo que vieron y oyeron los testigos oculares. Las epístolas abordan problemas y preguntas que surgieron a medida que se difundían estas falsas enseñanzas. Los apóstoles sabían que la protección contra el engaño en forma de falsas enseñanzas y falsos cristos es la verdad, la palabra de Dios. La palabra viva, Jesús, es la verdad. Juan 14:6, Él se revela en la palabra escrita que es la verdad. Salmo 119:142. Verdad, significa la realidad, no apariencia. El estándar para reconocer un evangelio falso, es conocer lo que enseñaron los apóstoles. Notemos lo que Pablo escribió a un grupo de iglesias en Galacia cuando fueron infectados con falsas enseñanzas de los judaizantes. En Gálatas 1 del 7 al 9, están siendo engañados por aquellos que tuercen y cambian la verdad acerca de Cristo. Aunque un ángel viniera del cielo y predicara cualquier otro mensaje, sea maldito para siempre si alguno predica cualquier otro evangelio diferente, que la maldición de Dios caiga sobre esa persona. Es por eso que, cuando los documentos escritos sobre Jesús comenzaron a circular en el siglo I, antes de que los primeros cristianos aceptaran un documento, querían saber, ¿se puede rastrear este escrito hasta un apóstol original? Querían la revelación genuina de Jesús, de los testigos presenciales. Cuando entendemos lo que significaron las escrituras para los testigos oculares que escribieron los documentos, aumenta nuestra confianza en la confiabilidad de lo que está escrito. Estos hombres escribieron para comunicar información vital y eterna acerca de Dios y su plan de tener una familia a través de Jesús, el Redentor. Hicimos esta pregunta al comienzo de nuestra lección: ¿qué significan las Escrituras? La palabra escrita de Dios para los hombres que escribieron los documentos del Nuevo Testamento. Aquí está la respuesta. Las Escrituras son la forma principal en que Jesús prometió continuar revelándose o mostrándose a los creyentes. La Biblia es la única protección totalmente confiable contra los falsos cristos y los falsos evangelios. La palabra de Dios es el alimento que hace crecer y madurar a los creyentes. Los escritores no solo estaban cumpliendo con la comisión dada por Dios de predicar y enseñar a Jesús y el evangelio, que Jesús murió por el pecado y resucitó, sino que también se aseguraron de que la transmisión precisa de este mensaje vital continuaría después de su muerte. La precisión era de suma importancia para ellos. Estamos viviendo al final de esta era, y es probable que el regreso de Jesús ocurra dentro de algunas de nuestras vidas. Jesús dijo que el engaño religioso aumentara sobre él. Si alguna vez hubo un momento para saber por ti mismo lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Jesús y el Evangelio, ¿es ahora? Muchos de nosotros conocemos versículos de la Biblia, pero los conocemos fuera de contexto. Cada declaración en la Biblia fue hecha por una persona real a otra razón para comunicar información. Esos tres factores establecen el contexto, lo que nos ayuda a interpretar correctamente pasajes específicos. La Biblia no puede significar algo para nosotros que no hubiera significado para los escritores y primeros lectores. Le insto a que lea todo el documento del Nuevo Testamento, tal como fue escrito para ser leído, de principio a fin, una y otra vez. El propósito de este tipo de lectura es familiarizarse con el texto. La comprensión viene con la familiaridad, y la familiaridad viene con la lectura regular y repetida. Obtener una buena enseñanza de un maestro de la Biblia que lea los documentos de principio a fin, una y otra vez, también es de vital importancia, un tema para otro momento. La mejor protección contra el engaño es familiarizarse tanto con Jesús y con los evangelios para reconocer fácilmente las falsificaciones. La lectura regular no solo hará que Jesús sea más real en nosotros, que nos fortalezca y nos transforme para bien, sino
también para mantenernos a salvo en los años turbulentos que se avecinan. Más la próxima semana. Bendiciones. Diana.